Buen día, bienvenidos a Postdata. Es jueves 5 de febrero. Le tenemos las noticias. Por unanimidad, el Congreso de Michoacán admitió a discusión la iniciativa de reforma constitucional que prohíbe la contratación de deuda que rebase a un gobierno estatal o un municipal. Ahora seguirá el análisis de fondo en comisiones. Tras ser ratificado como secretario de la Contraloría del Gobierno Estatal, Francisco Ramírez Flores informó que sigue en proceso de recopilar las pruebas que sustenten que el exgobernador Silvano Aureoles entregó más de 40 camionetas a la arquidiócesis de Morelia, como acusó el mandatario Alfredo Ramírez hace casi 11 meses. Además, explicó que tiene bajo investigación cerca de 13,000 millones de pesos, principalmente por desvío de recursos y en su mayoría de la administración anterior. En demanda de justicia para los intérpretes de lengua de señas mexicana, Víctor Mújica y Anayeli Hernández, así como de su hija de 12 años de edad, diputados locales les rindieron homenaje en el Pleno Legislativo. El fiscal del Estado, Carlos Torres Piña, reveló que investigan a otros familiares que podrían estar implicados en el asesinato de la familia y por lo cual se mantiene en reserva la información. Torres Piña explicó que una vez que se determinen las responsabilidades por el fraude en la compra de vehículos que denunciaron decenas de personas, corresponderá a los implicados cubrir la reparación del daño a los afectados. Con un llamado a los ediles a que eviten la instalación de máquinas tragamonedas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó la destrucción de 803 incautadas mediante cateos o por evasión de impuestos, principalmente en los municipios más poblados del estado. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que no ha recibido invitación para acudir a la reunión que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la capital michoacana. Luego de que no se prevé la visita de la mandataria federal a Uruapan y de que no fue convocado a la actividad presidencial en Morelia el diputado del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafoya, consideró que a veces se invita solo a quienes aplauden. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de jueves 5 de febrero. Un gusto saludarle. Hoy estamos pues de fiesta en nuestro país, estamos celebrando a nuestra Constitución mexicana y bueno, pues el día de asueto ya lo tomamos el pasado lunes, pero bueno, sin duda, pues celebrar este 5 de febrero, aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de 1917, que como usted lo sabe, pues con todas las modificaciones que ha sufrido, sobre todo en los últimos 2-3 años, pues está totalmente transformada, se le ha quitado mucho de la esencia, una de las más grandes, una de las más importantes que ayudaban a los contrapesos, es que no se politizara. Ese era el espíritu en la Constitución, y no solo en la nuestra, en muchas más. El espíritu era que no se politizara la justicia, que la justicia quedara al margen de esa politización, que los mecanismos para elegir a quienes integraban la Corte, a quienes integraban el Poder Judicial, fueran mecanismos más vinculados a exámenes de oposición, en todo caso a una trayectoria, a una capacitación constante. Ese es uno de los cambios que me parecen de los más sensibles que ha sufrido nuestra Constitución en los últimos tiempos. Ahora tenemos un Poder Judicial, una Corte que pues se eligió a través del voto, se politizó, metió toda la mano el poder en turno,
el Ejecutivo, en este caso Morena y sus aliados, y le dieron al traste a esa situación. Hoy tenemos una corte totalmente morena, ellos así se presumen, varios lo han hecho en diferentes momentos. Tenemos un poder judicial donde los que lo integran ahora van a cuanto mitin los invitan de parte de Morena o de los partidos aliados. Eso no sucedía antes. Y había críticas porque de repente también estaban sometidos al poder en turno, al Ejecutivo, y había mucho que corregir, había mucho que hacer, pero evidentemente le dieron al traste. Este es uno de los cambios más importantes, sin duda, que ha sufrido la constitución política de nuestro país en los últimos tiempos. Así están las cosas, ojalá que se pueda rescatar, ojalá que se pueda pronto recomponer el camino, el espíritu de una constitución que fue conformada, que fue construida por aquellos que se denominaron hombres libres, que lo hicieron en torno a mantener un país libre, con un ejercicio del poder equilibrado, con contrapesos, y que hoy todo eso está desbaratado. Ese es el marco en el que se festeja hoy la constitución política de nuestro país, de nuestro hermoso México, que vaya que la estamos padeciendo con tantas reformas que lleva. Si no mal recuerdo, la última suma que se presumió a nivel nacional es que debe tener ya acumuladas más de 700 reformas la Constitución mexicana, las más grotescas, estas que le refiero, en los últimos años. ¿Usted qué opina? Y mire, retomamos, le decía, estamos arrancando este jueves a 9 grados, nos dice el meteorológico nacional que va a ser un día nublado, vamos a alcanzar hasta 22 grados en la temperatura por ahí del mediodía para que usted se prevenga. Gracias por estar con nosotros. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable, estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM, listos ya también en Facebook. Allá nos encuentra como postdata.news con un noticiario tipo televisión, y gracias a usted que nos sigue en la televisión, en este caso en el telecable, en el canal número 8, en Radio Tele. Con ustedes en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Vámonos pues con las noticias. Mire, por unanimidad el Congreso de Michoacán admitió a discusión la iniciativa de reforma constitucional que prohíbe contratar deuda y dejar deuda, heredar deuda a la siguiente administración. Eso es lo que pretende con su iniciativa que mandó el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya al Congreso de Michoacán, que ni el gobierno estatal ni los municipales puedan contratar deuda que le dejen a la administración que sigue. Si la contratan, que la paguen en su misma administración. Esa es la esencia de esta iniciativa que propone el gobierno estatal. La 76 legislatura del Congreso de Michoacán admitió a discusión la iniciativa de reforma al artículo 44 de la Constitución Política del Estado, que prohibirá la contratación de deuda pública de largo plazo que rebase el periodo constitucional de cada administración estatal o municipal, propuesta enviada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El acuerdo fue presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y aprobado por votación unánime por el Pleno para su análisis de fondo en comisiones, marcando el inicio formal del debate legislativo sobre la llamada iniciativa No Más Deuda, por lo que se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Hacienda y Deuda Pública y Programación, Presupuesto para su estudio, análisis y eventual dictamen. Durante la discusión, la diputada Nayeli Pedraza se pronunció a favor de admitir la iniciativa al señalar que no se trata de un punto final, sino del comienzo de una discusión que Michoacán ha postergado durante años. El dictamen que hoy presenta la Comisión de Puntos Constitucionales no es un punto final, sino un punto de partida, el lugar para admitir a discusión la iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que busca reformar nuestra constitución local en materia de deuda pública. Hablemos con mucha franqueza y sin tecnicismos. Durante años la deuda pública en nuestro estado fue utilizada como una tarjeta de crédito sin límite, cuyas facturas se heredaron a generaciones que ni siquiera tenían edad para votar.
La legisladora sostuvo que la reforma plantea una prohibición clara y contundente para evitar que las administraciones comprometan financieramente a los gobiernos futuros y destacó que la propuesta se sustenta en 3 pilares: responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia. En su intervención, Guillermo Valencia Reyes reconoció la relevancia de la iniciativa, pero llamó a no perder de vista el origen histórico del endeudamiento estatal, al señalar que Michoacán pasó de una deuda millonaria a una carga financiera que hoy asciende a decenas de miles de millones de pesos. Valencia Reyes consideró indispensable que el debate legislativo vaya acompañado de memoria histórica para identificar a los responsables del endeudamiento que, dijo, dejó al Estado prácticamente hipotecado. Pero es importante señalar que también los responsables de endeudar a Michoacán, al grado de que hoy el Estado sufre, ahí siguen también. Tiene nombre y apellido. Y ojalá y la memoria histórica nos permita recordar que esta deuda, que a veces pareciera impagable, pues se utilizó en quién sabe qué, porque no hubo obra pública, apenas se empieza a ver. Pero también recordarle a los michoacanos que en el sexenio del licenciado Víctor Manuel Tinoco Rubí y sexenios anteriores hubo muchísima obra pública con mucho menos presupuesto, sin dejar deuda. Por su parte, Baltasar Gaona, del Partido del Trabajo, respaldó la iniciativa al señalar que la deuda actual obliga al Estado a destinar alrededor de 3,000 millones de pesos anuales al pago de su servicio, recursos que podrían utilizarse en programas sociales, obras públicas y apoyo a municipios. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Y tiene razón Guillermo Valencia al recordar quiénes son los responsables, que son los mismos, Son los mismos, estos que ahora están en el gobierno, pues trabajaron para los otros que dejaron en un estado totalmente endeudado. Y lo que le faltó decir a Memo Valencia es que hoy le siguen, no solo ni los recuerdan, sino que hasta le siguen quemando incienso y les van y les piden la foto y siguen teniendo éxito con la foto. Y ahí está Lázaro Cárdenas Batel. Él comenzó la desgracia, que no se olvide eso, Él comenzó la desgracia y además, para colmo de males, lo hizo de una manera desastrosa con lo que se conoció como el manejo del dinero público a través de una licuadora. Metía todo el dinero ahí, lo desviaban, lo manipulaban a diestra y siniestra y además endeudaron a Michoacán. Y como les dijo Alfredo Ramírez, fueron tarugos y corruptos porque para colmo no hicieron obra pública. Ahí lo que recuerda Memo Valencia y que le hicieron falta estos detalles, por lo menos en mi opinión. El coordinador de la representación parlamentaria e integrante de la Comisión de Presupuesto, Marco Polo Aguirre Chávez, anunció que analiza los alcances de la iniciativa ante los efectos negativos que podría traerle a los ayuntamientos, un tema que ya habíamos platicado aquí con usted. Explicó que los gobiernos municipales pueden acceder a algunos programas de apoyos como Banobras, gracias a la contratación de créditos que se pueden lograr con instituciones como esta de largo plazo, por lo que aseguró que analizará si se presenta una iniciativa para que los gobiernos locales, los ayuntamientos, tengan una condición diferente. Está pensando Marco Polo Aguirre, expriista hoy de Morena, en presentar pues un ajuste a esta iniciativa de reforma. Yo la verdad todavía no traigo tanta claridad en el tema de los municipios porque efectivamente guardan otra circunstancia y también hay muchas necesidades. Yo, por ejemplo, hay una figura que tiene que ver con el tema de Banobras, en el que muchos del tema en aquel entonces para el tema de los tiraderos de basura, los rellenos sanitarios, había muchas figuras. Y entonces, ahora si nosotros prohibimos las deudas a los municipios, les vamos a quitar la posibilidad de estos mecanismos que existen institucionalmente. Entonces, no tengo tan claro el tema de los municipios, lo que hasta ahorita no he decidido si lo voy a acompañar así como viene, buscaré alguna propuesta, pero seguramente antes de que se someta al Pleno yo haré algún planteamiento, pero sí creo que en el tema de los municipios habrá que dar otro tratamiento, pero lo estoy construyendo, lo estoy revisando a ver cuál puede ser el cómo sí, pues.
Y tras el pronunciamiento de Morena para que gobiernos extranjeros respeten la soberanía nacional, el Pleno Legislativo fue escenario de una discusión en materia de seguridad en la que finalmente prevalecieron dos posturas. La de diputados del partido Guinda, que responsabilizaron al PRI de la situación de violencia que enfrenta Michoacán, y la del priista Guillermo Valencia, que responsabilizó al exgobernador Leonel Godoy de entregar a Michoacán a los criminales. Nada más comentarle al diputado que nos antecedió, que habla de historia, que me conteste quién fue quien alimentó el crimen organizado en Michoacán. Porque creo que lo tiene muy claro. O tengo que decirle que fue Alfredo Castillo, que es priista. Creo que no. No, y también quiero decirle, diputado, no confundamos la coordinación con subordinación, ni pretendamos ocultar una bajo el nombre de otra. Debemos tener muy en claro que las acciones de la presidenta son precisas, que son decididas y que se extienden con mucha responsabilidad para cumplir su propósito. Los conceptos no son palabras vacías y tienen peso y consecuencias. Confundirlos podría llevarnos incluso a una intervención. Por eso, aún la coordinación debemos tratarla con pincitas para no rebasar los límites que protejan nuestra autonomía, diputado. Nomás quiero recordarle que hablando de historia, pues fueron ustedes quienes alimentaron el crimen organizado. Yo le quiero decir, compañera diputada, que todavía para el 2001 Michoacán era uno de los estados más seguros del país. El exgobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí y el entonces procurador de justicia Jorge Eduardo García Torres fueron reconocidos por la DEA y por el FBI. Nuestro estado disputaba con Campeche y Colima ser uno de los estados más seguros de México. ¿Pero qué pasó? Ganó Lázaro Cárdenas Batlle, llega con él como secretario de gobierno un corrupto ladrón impresentable que sigue en las filas de su partido como Leonel Godoy como secretario de gobierno, y de él dependía la subsecretaría de Seguridad Pública, y bueno, le entregó a Michoacán al crimen organizado. Empezaron las extorsiones, las cuotas, empezaron los asesinatos. Así es que si vamos a hablar de corruptos y de quienes les entregaron a los criminales al crimen organizado, empecemos por hablar de Leonel Godoy, que a la postre fue gobernador de Michoacán y terminó esa colusión maldita del crimen organizado con el gobierno que hoy desafortunadamente no se ha podido desterrar. ¿Es cuánto? Bueno, así los dimes y diretes y las acusaciones, y déjeme decirle que si lo pensamos un ratito, los dos diputados tienen razón, ¿eh? A los dos les asiste la razón. Con el gobierno de Lázaro Cárdenas Batlle y luego de Leonel Godoy se descompuso no solo las finanzas, sino fue una desgracia el tema de la seguridad. Pero también es verdad lo que dice la diputada, que con el caso de Alfredo Castillo vino, medio controló el tema de las autodefensas, pero luego esas autodefensas las armó, y a esos que armó, pues ya eran reconocidos líderes criminales. Hoy así está en síntesis, digamos, hay mucho por escudriñar, mucho por particularizar, pero en términos generales, así para hacer una reflexión a bote pronto, rapidita, pues así están las cosas. Así es que en esos argumentos que dieron en el Congreso ayer estos dos diputados, pues parece que a los dos les asiste la razón. Han sido una desgracia y, como le decía, hoy personajes como Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy siguen vigentes con todo y el daño que le causaron a Michoacán. Inaudito, pero siguen vigentes, y hay gente que sigue ahí pidiéndoles su consejo, hay gente que sigue yendo a tomarse la foto con Lázaro, y hay otros como Raúl Morón, que traen para todos lados a Leonel Godoy. Bueno, así la política de Michoacán. Y tras ser ratificado como secretario de la Contraloría del Gobierno Estatal, Francisco Ramírez Flores informó que sigue en proceso, escuche usted, sigue en proceso
recopilar las pruebas que sustenten, mejor dicho, lo que señaló Alfredo Ramírez Bedoya de que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo le entregó 40 camionetas a la arquidiócesis de Morelia. El contralor duda de lo que dijo su jefe, el gobernador. Escuche usted. A prácticamente 11 meses de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya denunció en conferencia de prensa la presunta donación de 30 camionetas que hizo su antecesor Silvano Aureoles Conejo al arzobispo Carlos Garfias Merlos, el nuevo titular de la Secretaría de la Contraloría Estatal, Francisco Ramírez Flores, reconoció que siguen en proceso de obtener las pruebas que sustenten los señalamientos. Tras ser ratificado por el Congreso de Michoacán luego de 9 meses en el cargo, explicó que pueden tener información de medios de comunicación o ruedas de prensa, pero deben tener pruebas obtenidas de manera ilícita. Detalló que deben tener información de la diócesis y el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, así como de todas las autoridades que habrían intervenido. Nosotros podemos tener mucha información de medios de comunicación o de videos o de conferencias que se puedan dar. Sin embargo, nosotros sí tenemos que sustentar esto con pruebas que nosotros obtengamos de manera lícita, es decir, pedirle información en su caso a la diócesis, en su caso a CATPE, etcétera, etcétera, todas las autoridades que de alguna manera pudieran haber intervenido en ese proceso, y es en el proceso en el que estamos. Luego de que el 10 de marzo del 2025 Ramírez Bedoya informó de la entrega de 30 camionetas, el secretario de la Contraloría explicó que se investigan más de 40 vehículos que presuntamente habrían sido adquiridos con recursos públicos. Se estaba hablando de 40 y tantas camionetas, sin embargo, pues bueno, en el proceso iremos nosotros informándoles muy puntualmente. ¿Cuál es la irregularidad? La irregularidad es que se decía que el exgobernador le había entregado camionetas compradas con recurso público a la arquidiócesis de Morelia. Ramírez Flores informó que de comprobarse la irregularidad, se configuraría un desvío de recursos públicos, ya que los vehículos estaban destinados a una actividad gubernamental y se destinaron a un fin diverso. Aclaró que por el momento no han determinado el monto que se habría desviado, ya que la investigación sigue. Bueno, ahí sería desvío de recursos, en llegado momento, porque si el recurso estaba destinado para un fin diferente o las propias camionetas para una actividad del gobierno del estado, pues no se tendrían que haber otorgado para un fin diverso a las que estaban determinadas. El secretario de la Contraloría precisó que la dependencia tiene un plazo de 7 años para determinar o no una responsabilidad en el caso de las faltas graves, siempre y cuando no tenga una prescripción del delito. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata, Verónica García. Bueno, pues le dio duro a ese tema el gobernador Alfredo Ramírez, y hoy su contralor Francisco Ramírez en concreto dice que no tienen nada, que apenas están investigando ese tema de las 40 camionetas. Acá muchos sacerdotes en su momento ya nos comentaron que es verdad. Aquí le mostré yo fotografías que tenemos recabadas en las diferentes diócesis, y Carlos Garfias dijo que era mentira, que no había sido Silvano Aureoles quien se las entregó, pero tampoco mostró las facturas correspondientes para saber si las compró la diócesis o se las regaló a alguien más. Nada. Todo mundo ha escondido ese tema, pero hoy el contralor viene y dice que el gobernador pues tiró rollo en su rueda de prensa, pero no hay nada en los hechos. ¿Qué le parece? Ante medios de comunicación, el contralor explicó también que tiene bajo investigación cerca de 13,000 millones de pesos, principalmente por desvío de recursos y en su mayoría de la administración anterior. Señaló que tiene cerca de 2,000 procedimientos abiertos contra funcionarios y exfuncionarios. Un general de más o menos 13,000 millones en investigación. No quiere decir que sean faltas administrativas. Esto dependerá también del procedimiento administrativo, de la defensa que tenga los presuntos responsables
en el proceso administrativo. Pero eso incluye lo de la administración pasada. Es que son los de la administración pasada. De ese monto, del actual no lo tengo preciso, pero no es tanto. ¿Más o menos un porcentaje? No puedo darles un porcentaje porque no tengo preciso, pero es el general. Bueno, curiosos los funcionarios, como el jefe que tiene, pues es el vigente, es el actual, de eso no se acuerdan, de lo que trae la administración actual, pero los números del pasado, ¿qué tal se lo saben? Es luego ya divertido escuchar a este tipo de presuntos servidores públicos. Y mire, déjeme decirle también que en demanda de justicia para los intérpretes de lenguas de señas mexicanas, o mejor dicho, de lenguas de seña mexicana, Víctor Mújica y Anayeli Hernández, así como de su pequeña de 12 años de edad, diputados locales les rindieron homenaje ayer en el Pleno Legislativo, recordando además que esta familia estuvo trabajando en el Congreso de Michoacán durante muchos años. Legisladores guardaron un minuto de silencio en su honor y colocaron una fotografía que la dejaron ahí durante toda la sesión plenaria. Desde sus curules exigieron que haya justicia pronta y expedita para la familia que fue asesinada y abandonada sobre la autopista a Guadalajara. Desde el Congreso del Estado de Michoacán sostenemos que este hecho no debe ser tratado como un caso más en el ámbito de nuestras funciones legislativas y de control parlamentario. Reiteramos nuestro compromiso de dar seguimiento institucional y de impulsar acciones que fortalezcan la protección de quienes, por la naturaleza de su labor, contribuyeron en el ejercicio efectivo de su derecho. Este dolor no puede quedarse únicamente en palabras ni en minutos de silencio. Tiene que convertirse en acciones firmes. Desde esta tribuna exigimos a las autoridades esa investigación pronta para que los responsables se enfrenten todo el peso de la ley. A la Fiscalía del Estado le reconocemos su pronta actuación y exigimos justicia ejemplar para los responsables. Confiamos en que pronto se podrá dar con ellos y sobre los responsables deberá recaer todo el peso de la ley. Desde el Congreso del Estado condenamos enérgicamente estos hechos y reiteramos nuestro llamado a que se esclarezca lo sucedido, que no haya impunidad y que se garantice la justicia para las víctimas y para sus familias. El fiscal del Estado, Carlos Torres Piña, reveló que investigan a otros familiares que podrían estar implicados en el asesinato de estos jóvenes expertos en el lenguaje de señas mexicano y que pues se dedicaron muchos años de su vida a prestar servicio, a prestar apoyo también a toda esta comunidad sordomuda. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que la línea de investigación sobre el homicidio de los intérpretes de lengua de señas, Víctor Mújica y Anayeli Hernández, así como su hija de 12 años, ocurridos el pasado 15 de enero, apunta a la participación de más familiares en este hecho. En el caso de la familia de lengua de señas mexicana, la audiencia se tornó reservada por la protección de datos de la misma carpeta de investigación y porque está por ahí manejándose al parecer unas versiones de que también de los prófugos o personas involucradas ya fueron identificadas, son familiares, sí, no son. Sí, algunos son familiares, otros venían con el familiar que ya está detenido y justo por lo mismo hemos pedido la reserva de datos para evitar y poder lograr ahí con el paradero de quienes estamos dando el seguimiento a la investigación. Torres Piña explicó que la investigación se centra en el círculo familiar de las víctimas, pues las declaraciones recabadas señalan que el móvil del crimen estaría relacionado con adeudos económicos. Sí, las líneas nos señalan ahí un tema muy en el círculo familiar, que es lo que estamos trabajando. ¿Venganza? Pues lo que nosotros hacemos referencia y en las propias declaraciones que se tienen es por algunas adeudas que se tenían y que pues es lo que motivó este hecho lamentable. El fiscal subrayó que se solicitó la reserva de datos para proteger el proceso y dar con el paradero de quienes podrían estar involucrados.
La única detención que se ha cumplimentado hasta la fecha es la de Alfredo N., el pasado 24 de enero en el estado de Morelos. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Fernando Salgado. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, afirmó que es necesario reparar el daño a las víctimas del fraude cometido por empresas autofinancieras, luego de que se han iniciado procesos judiciales contra 4 presuntos responsables detenidos en semanas pasadas. Torres Piña explicó que las denuncias han llegado desde municipios como Uruapan, Zamora y diversas regiones al interior del estado, lo que refleja la magnitud del problema. Respecto a la reparación del daño, indicó que se buscará que les devuelvan el dinero a las víctimas con base en las propiedades o bienes de quienes resulten responsables del delito de fraude. De las autofinancieras de los autos, ¿ya detectaron quién podría estar detrás si se trata de algún grupo criminal y se han detectado esta situación? Hasta el momento municipios? Traemos ahí ya la vinculación a proceso de estas personas que fueron detenidas. ¿Cuántas? Son 4 las que se tienen por el momento. Estamos ya indagando más si hay algo de fondo, pero sí invitar a la ciudadanía que siga denunciando. Han venido de diferentes partes del estado a presentar ¿Hay capital extranjero? No hemos llegado todavía, apenas solicitamos ahí la información a la Comisión Bancaria. ¿En qué municipios los han detectado? Y a otras áreas. Pues nos han llamado de Uruapan, de Zamora y de varias regiones del interior, que son las que tenemos actualmente, las que se presentaron ese mismo día y 3 más que se sumaron posteriormente. ¿Hay posibilidad de que recuperen el dinero las personas defraudadas? Tenemos que hacerlo en base a las propias fuentes o propiedades que tuvieran los involucrados. ¿Cuál es el modus operandi para que la gente sepa y evitarlo? Pues las facilidades que otorgan para entregar estos vehículos. Sí es importante insistir que puedan indagar y preguntar qué tipo de financieras cuentan con todos los requisitos y la regulación para que la gente no sea defraudada. Y con un llamado a los ediles a que eviten la instalación de máquinas tragamonedas, el gobernador Alfredo Ramírez encabezó la destrucción de 803 incautadas mediante cateos o por evasión de impuestos, principalmente en los municipios más poblados del estado. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, envió un mensaje a las presidentas y presidentes municipales del estado para que colaboren con las autoridades estatales y federales en la tarea de evitar la instalación de máquinas tragamonedas, además de decomisar las que ya operan en distintos puntos del estado. Quiero enviar un mensaje a las presidentas, presidentes municipales, a las policías municipales, de que colaboren con el esfuerzo del gobierno federal, del gobierno de Michoacán, de las autoridades federales y estatales de justicia para evitar la instalación de más maquinitas tragamonedas y decomisar las ya existentes. El mandatario estatal encabezó este miércoles la destrucción de 803 máquinas incautadas mediante cateos y evasión de impuestos en los municipios como Lázaro Cárdenas, Morelia, Zamora, Uruapan, Zitácuaro, Marabatío, Apatzingán y Tacámbaro, al subrayar que, aunque parecen inofensivas, detrás de ellas se cometen diversas violaciones a la ley. Y hoy vamos a dar paso a la destrucción de estas más de 800 maquinitas tragamonedas. El porqué es muy claro. A simple vista pareciera que son inofensivas máquinas de esparcimiento, de diversión, pero atrás de ello hay varias leyes que se están violando. Desde el estacionamiento del Estadio Morelos, Ramírez Bedoya enfatizó que cada peso depositado en estas máquinas representan ingresos para la delincuencia organizada, pues su instalación se da en lugares comunes como farmacias y tiendas de abarrotes. También hay que entender con mucha claridad que cada peso que se tragan estas máquinas, cada peso que es depositado en ellas, es un peso que llega a la delincuencia organizada.
Finalmente, destacó que en los últimos 3 años se han decomisado más de 3.300 máquinas tragamonedas en Michoacán, aunque reconoció que aún existen muchas en más. Finalmente, destacó que en los últimos 3 años se han decomisado más de 3.300 máquinas tragamonedas en Michoacán, aunque reconoció que aún existen muchas más en operación. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí lo que sucedió con estas máquinas tragamonedas, destruyeron 803 y hace esta petición a los alcaldes de que no permitan su instalación. Es una tarea que además le compete estrictamente al gobierno federal, es ahí donde compete la legislación y bueno, los ayuntamientos pueden ayudar por lo que refiere a Alfredo Ramírez a evitar su instalación. Pero son maquinitas que me parece que usted y yo podemos rapidito, así de memoria, recordar muchos lugares que va uno caminando en algún vehículo y ahí están, y se ven facilito y están operando. Ojalá que estén yendo por todas y que no sea un operativo selectivo, porque aquí en Morelia, por ejemplo, pues abundan esas maquinitas que luego sucede lo que pasa también en todas las cuestiones de la delincuencia. Todo mundo sabe, menos las autoridades. En fin, ahí el llamado que deja Alfredo Ramírez. El fiscal del estado, Carlos Torres, informó también que cada máquina tragamonedas recauda entre 10,000 y 14,000 pesos mensuales, por lo que su destrucción corta una importante fuente de financiamiento para las bandas delincuenciales. Explicó que el modus operandi de la delincuencia organizada consiste en imponer estas máquinas de azar a propietarios de tiendas y negocios diversos. En otros casos, son los mismos dueños quienes deciden instalarlas. Son fuentes de financiamiento en gran parte de la delincuencia organizada, y donde las instalan a veces los obligan a los propietarios en negocios diversos, otros por gusto, y hemos visto que donde hay este tipo de maquinitas ya después se suma la venta de droga. Hubo un periodo el año pasado, a principios de año, ustedes recordarán que hubo varios homicidios en Jacona, Zamora, Uruapan, Apatzingán, en torno a las maquinitas, efectivamente aquí a la salida a Salamanca. Entonces son fuentes de financiamiento que más o menos por maquinita oscila entre los 10,000 y 14,000 pesos al mes para pues el apoyo económico que reciben las bandas delincuenciales, y es una fuente de financiamiento grande. Bueno, pues ahí lo que dejan estas maquinitas y esta otra situación, pues que prevalece en Michoacán. Muchos de estos negocios, muchas de estas actividades delincuenciales, lamentablemente, las traen liderando los criminales organizados. Y llegan y las instalan sí o sí. Y habrá que decirlo, como ya lo refiere el fiscal, pues muchos de estos negocios las tienen que instalar porque no les queda de otra, porque no hay autoridad que los defienda, así de simple. Porque el crimen organizado, que recibió abrazos durante todo un sexenio, bueno, pues hizo de las suyas y se empoderó de todo lo que pudo. Hoy están haciendo este esfuerzo, ojalá resulte y nadie más tenga que instalar una máquina de estas bajo presión, bajo amenaza de los criminales. En otros asuntos, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, declaró que a la fecha no ha recibido invitación oficial para participar de la reunión que encabezará mañana aquí en Morelia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para revisar los resultados del Plan Michoacán que se implementó luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que pues se cansó, le arrebataron la vida, lo mataron porque estuvo pide y pide la ayuda de la federación, nadie lo escuchó, no voltearon a verlo. Alfredo Ramírez tiene ahí un video donde se burla de él cuando le cuestiona a cuántos maleantes ha abatido, burlándose, y nadie lo escuchó a Carlos Manso. Ya cuando lo mataron, dijo la presidenta, caray,
ya me acordé que en Michoacán hay extorsión, ya me acordé que había comprometido a atenderla como una prioridad de mis primeros 100 días de gobierno, y entonces voy a echar a dar un plan en Michoacán que es una copia muy parecida a la de Enrique Peña Nieto, que no pudo definir ni siquiera un presupuesto claro de inversión extraordinaria y que lo hizo desde la Ciudad de México. Ahora viene a revisar lo que ha logrado su plan Michoacán acá en Morelia, pero no está convocado el presidente municipal de Morelia. Hasta ahora la única comunicación que hemos tenido es, nos han solicitado apoyo para, por ejemplo, de bomberos que estén presentes cercanos a la zona, equipos de bomberos, porque siempre que hay visita de un presidente, pues se requiere de tener varios círculos de seguridad. Lo único que me han reportado es eso. No he recibido invitación, no pierdo la esperanza, porque pues también luego no lo sé, porque siempre eso siempre es al final, ¿no? Aunque también a veces no llegan. Y tampoco está invitada todavía la alcaldesa de Uruapan. En estricto sentido, esa reunión tendría que darse en Uruapan, en estricto sentido. Pero también decía el diputado del sombrero, pues que no han sido invitados. Pero a ver, antes de ir con él, Alfonso Martínez también insiste en que si no se fortalecen las policías municipales, no habrá plan Michoacán que alcance, y dice tendrá que llegar un quinto plan para ver si las cosas se arreglan. Lo que yo siempre he dicho del plan Michoacán es qué pasa cuando se vayan y qué pasa con los que nos quedamos. Y la única forma de poder resguardar y que no se ocupe un quinto plan es cómo se fortalecen las policías municipales. Y hasta hoy auguro que Michoacán necesitará un quinto plan, porque las policías municipales pues no se están fortaleciendo, no se están respaldando, es lo mismo. Y sobre la visita de Claudia Sheinbaum a Morelia, y que no han sido convocados ni la alcaldesa de Uruapan ni tampoco el diputado por ese mismo municipio, Carlos Bautista Tafoya, consideró que luego a esas actividades solamente invitan a los que aplauden. Sin recibir invitación para acudir a las actividades que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Michoacán, y sin que hasta este miércoles la mandataria contemple viajar a Uruapan, el diputado local del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafoya, calculó que a veces solo invitan a personas que van a aplaudir. Afirmó que si la convocatoria de los eventos presidenciales fuera abierta a la población, habría gritos de inconformidad por el incremento de la violencia, pero se dijo confiado en que una vez que el plan Michoacán funcione, la mandataria viajará a la Perla del Cupatizio. Yo creo que las cosas invitan a las personas que van a aplaudir, ¿no? Porque si invitaran a la población, entonces dirían lo que yo les estoy diciendo ahorita, que la percepción de seguridad no es buena, que el incremento de violencia pues está todos los días. Entonces pues ni modo que los estén grabando y inviten a la población y toda la población esté gritando de inconformidad. Entonces yo creo que hay que esperar los tiempos, hay que tener confianza en que el plan Michoacán va a funcionar. Y cuando el plan Michoacán funcione, pues entonces yo creo que va a venir nuestra presidenta de la República a Michoacán, porque todos vamos a estar muy felices y va a ir Uruapan. Bautista Tafoya aseguró que confía en el plan Michoacán, pero ha solicitado la intervención del gobierno de Estados Unidos para que combata a los narcopolíticos. Si dentro del gobierno hay narcopolíticos, pues bueno, se protegen entre ellos. Entonces es importante encontrar esa cosa que nos interesa a los dos, que le interesa a Estados Unidos y que nos interesa a nosotros, que es terminar con los narcopolíticos. Por el tema del narcotráfico de Estados Unidos y a nosotros por el tema de una persona podrá ser narco, pues eso que se vaya al cerro, por allá, que trabaje, ya se encargará la federación de atenderlo, pero el narcopolítico comercializa con la gente. El diputado de la Sombreriza rechazó desacreditar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debido a que no ha visitado Uruapan,
Consideró que podría estar esperando a marzo cuando se contempla la inauguración del teleférico que construye el gobierno del estado y podría haber para entonces mayores resultados del Plan Michoacán. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. En otros asuntos, el médico internista y docente de la Universidad Vasco de Quiroga, Alfredo Villarreal, afirmó que los médicos no solo ponen en práctica sus conocimientos en cada consulta, sino que ponen a prueba valores fundamentales como la honestidad y la disciplina. Medicina UVAC. A lo largo de la historia, los médicos han tenido un gran impacto social, ya que promueven el compromiso con la vida, por lo que instituciones como la Organización Mundial de la Salud sostienen que los profesionales médicos no solo tratan enfermedades, sino que construyen comunidades saludables, señaló el médico internista Alfredo Villarreal, docente de la UVAC. Lo apasionante de la medicina, que es lo que a mí me pasa, no nos lleva a ser médicos ricos, sino que realmente disfrutar la comunión con el paciente que sufre, acompañarlo y si logramos que recupere su salud, compartir con él la felicidad de poderse haber curado, respetar el aspecto de la dignidad de los pacientes que nos buscan como apoyo, que nos buscan como sostén y como compasión. Con cada consulta, diagnóstico y tratamiento, los médicos ponen en práctica no solo sus conocimientos técnicos, sino también valores fundamentales como la responsabilidad, la honestidad y la disciplina. Es muy importante ser honesto consigo mismo y honesto con los demás. Siempre es importante la disciplina. Uno no puede dejar de estudiar. La constancia. Uno tiene que ser constante, tiene que ser bondadoso. Hay que ser abnegado. La verdad es que los pacientes requieren de uno su entrega. Déjeme hacer con esto una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar ahora unos minutos con el tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Enrique Eduardo Román. Le agradezco que nos reciba la llamada.
en días pasados. Bueno, primero los saludo, por supuesto. Tesorero, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Carlos. Con el gusto de saludarte a ti y a la audiencia. A tus órdenes. Gracias por tomarnos la llamada. La solicitud era para preguntarte, en días pasados, el secretario de Finanzas, Luis Navarro, secretario de Finanzas de Michoacán, informó que se les ha complicado firmar el convenio U080 con el gobierno federal para el tema de la nómina magisterial, que es del ámbito educativo, y que el año pasado tuvo pues retrasos en 5 quincenas, lo que pone en complicaciones al gobierno estatal, pero lo delicado es que no ha firmado el convenio U080. Y bueno, otro de esos convenios que entiendo son fundamentales para que fluya el recurso, en este caso a la Universidad Michoacana, es el que ustedes firman entre el gobierno federal, el gobierno de Michoacán y la Universidad Michoacana. Y por ello preguntarte, ese convenio marco, entiendo que le llaman, ¿ya lo firmaron ustedes, tesorero? Sí, en relación, de este convenio y de los programas federales y estatales donde ministran los recursos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está pegado al U06, es donde nos ministran nuestros recursos para Michoacán, más o menos alrededor de 2.500 millones se otorgan para las universidades públicas del estado, y este convenio, la señora rectora, la doctora Yaraví Ávila González, ha realizado las gestiones ante la federación para que se lleve a cabo el convenio y el anexo de ejecución para el ejercicio 2026, que ya fue autorizado por la federación, el cual ya lo enviaron a la universidad, ya fue firmado por la señora rectora y ahorita siguió el trámite correspondiente para el gobierno del estado, al ejecutivo del estado y en particular a la Secretaría de Finanzas para la firma de este convenio, que es el valor que va a tener nuestro presupuesto para el ejercicio 2025, donde viene la participación federal y estatal, y que es muy importante para las universidades. Comentarte que algunas universidades públicas nacionales aún todavía no tienen un convenio. Nosotros ya tenemos el convenio autorizado por parte de la federación, asignado el recurso que nos van a administrar por la parte federal y también la parte estatal. Entonces ya se ha avanzado por la parte de la universidad con estas gestiones que se realizaron ante la federación. Ahora solamente falta la parte estatal para que pueda concretarse este convenio y el anexo de ejecución. ¿Y están en tiempo, tesorero? ¿Regularmente se firma en este momento, en febrero, o en otros años se ha firmado más rápido? También comentarte en esta parte del convenio, en este ejercicio 2026 cumple 10 años este convenio. El 2016 se firmaron los convenios marcos entre todas las universidades públicas y la universidad estaba dentro de este convenio. Para este ejercicio 2026 viene el convenio marco, que van 10 años de este convenio y que también vendrán los anexos. En esta parte te comento que en años anteriores, en el 2025, el convenio fue firmado al inicio del mes de enero, 8 o 10 de enero, se firmó este convenio. A la fecha aún no tenemos la firma concreta de la parte estatal y que eso es lo que está pendiente. ¿Llegó tarde, tesorero, el documento de parte de la federación? ¿A qué atribuyes el retraso? No, por parte de la federación, U06, donde se basa el convenio, entonces es aprobado en el Congreso de la Unión. Desde noviembre está aprobado ya cuánto va a ser el recurso que va a recibir las entidades federativas
para la parte de las universidades públicas, y desde ahí ya ellos comienzan a realizar el convenio. Por eso te comentaba, la señora rectora hizo las gestiones no solamente ahorita desde enero, sino desde noviembre, diciembre, está uno en continua comunicación y gestión ante las autoridades. Este convenio lo mandan al inicio del ejercicio, entre los primeros días los mandan el convenio, donde solamente se hacen ajustes, se ven algunos clausulados y es todo. Muy bien. El que no se haya firmado, tesorero, ¿implica que no les manden recursos de la federación? ¿Hay alguna afectación con la falta de esta firma? Sí, en este sentido, pues el convenio marco establece la calendarización de las administraciones tanto federales como estatales y ya regularizadas en cada una de ellas. En este momento, si no hay una firma de un convenio, no podemos nosotros recibir recursos por parte de la federación, esa administración que ya está autorizado por la Secretaría de Hacienda, la Dirección General de Educación Superior e Intercultural, y que ese recurso federal está ya y no puede bajar al Estado y obviamente a la universidad porque no está firmado el convenio. Entonces sí nos falta esta parte, concretar el convenio. ¿Y cómo lo hicieron en las 2 primeras quincenas de enero, tesorero? Solamente la parte estatal nos entregan, y ahí pues a través de provisionales que se van regularizando con la parte de este convenio, ¿no? Pero sí nos falta, solamente está establecido ahí la nómina, ¿no? Pero pues, nos falta la operación, el gasto operativo que tiene la universidad. Entonces es importante tener ya establecido las administraciones federales y estatales, sobre todo porque vienen en un calendario establecido dentro de este convenio y que nos permite ir trazando nuestro presupuesto para el desarrollo del ejercicio, Carlos. La expectativa es que en estos días lo firme ya el gobierno del estado, ¿no? Que entiendo es la firma que falta. Así es, y confiamos plenamente en que se pueda llevar la firma del convenio que se ha venido desarrollando durante los años anteriores, y en relación con el presupuesto creemos que tendremos la certeza y la viabilidad financiera para la universidad, que estos convenios y este anexo nos han llevado a cerrar el ejercicio 2025 con unas finanzas sanas dentro de la universidad y que nos permita seguir trabajando dentro de la universidad. Tesorero, agradecerte que nos hayas permitido dialogar contigo para conocer este otro dato que ya nos platicas a detalle, y convocarte a ver si pronto platicamos a detalle y con más tiempo lo que está sucediendo financieramente con la Universidad Michoacana, si nos lo permites. Será un placer y estoy atento y en cualquier momento disponible. Muchas gracias, Carlos, por el espacio. Al contrario, tesorero, gracias. Y bueno, pues con esto nos vamos. Ahí tiene usted lo que sucede también con este documento que falta por firmar, este acuerdo marco entre Federación, Estado y Universidad Michoacana para que fluya sobre todo el recurso federal. Estaremos pendientes a ver si esto fluye en los próximos días y le mantendremos al tanto. Con ello llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente jueves. Por favor, disfrútelo y por aquí nos encontramos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.